vamos a estar usándola en diferentes citas. Pues este año no habrá tantas predicaciones, vamos a cambiarle el formato porque yo los veo sentados y ya quise sentarme yo también. Entonces, encontrarán en su boletín, en la parte de adentro del boletín, pues un bosquejo, ¿no? Hace algunos meses, cuando abríamos algunos documentos de mi papá, entre todos ellos habría muchas hojas con bosquejos, nada más que sus bosquejos eran palabras, eran 3 enunciados y con eso predicaba. Yo no me atrevo a tanto. Entonces, pues traté de hacer un bosquejo de lo que hoy habremos de ver. Les pido por favor que si tenemos alguna duda la podamos expresar. Yo me comprometo a que si no conozco la respuesta, pues me ponga a estudiar para responderla, ¿no? Pero el objetivo es que podamos aprender acerca del Señor y lo hagamos juntos, ¿no? Cuando sea necesario tendremos predicación, tendremos meditación, pero por ahora empecemos a estudiar esta parte. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Es un tiempo, Señor, en el que venimos confiados delante de ti, pidiéndote que tú seas quien nos ilustre, que tú seas quien nos enseñe. Para poder creer y confiar en ti, Señor, necesitamos saber de ti, conocer lo que tú has dejado escrito para cada uno de nosotros. Por eso es que nuestra meditación a lo largo de este año es acerca, Señor, de gran parte del Nuevo Testamento. Es lo que necesitamos saber, lo que requerimos saber, y es importante que lo estudiemos. Te doy gracias por los hermanos que están en este lugar y te doy gracias por todos aquellos que nos siguen a la distancia. Te pido, Señor, que tu palabra sea profunda a cada uno de nosotros y que podamos cumplir el propósito, Señor, de buscarte. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, el día 31 teníamos una meditación acerca del apóstol Pablo. Como mencionábamos, buscaremos que a lo largo de este año podamos tener una meditación y un conocimiento acerca de él, y obviamente acerca de nuestro Señor Jesucristo, que es el objetivo de estar aquí. Sin embargo, cabe mencionar, y a lo mejor nunca lo hemos pensado así, pero la mayor parte del Nuevo Testamento está influenciado por Pablo. Algunas cartas, el libro de los Hechos en su mayoría tiene que ver con los viajes misioneros de este hombre para predicar a la iglesia o formar la iglesia evangélica. Inclusive hay quienes dicen que el libro de los Hebreos, cuyo autor desconocemos, está asignado también a él en gran parte. Por ejemplo, el Evangelio de Lucas. Lucas es un hombre que estuvo mucho tiempo con él y que, de acuerdo a sus investigaciones e incluso a la meditación que tenía junto con algunos apóstoles y con el mismo Pablo, pudo escribir. El Evangelio de Marcos, hay un pasaje en Hechos que habla de un Juan Marcos, ¿no? Y de hecho el apóstol Pablo discute con el apóstol Pedro acerca de este hombre, pero este es el que escribe el Evangelio. Entonces hay gran influencia de Pablo para poder escribir el Nuevo Testamento, pero obviamente la misma palabra y las mismas palabras del apóstol hacen referencia a que el Espíritu Santo es quien ha traído esta palabra para que pueda ser escrita. Pues tenemos que empezar, aunque se oiga redundante, pues por el principio, ¿no? Por la conversión de Saulo. Allí en su bosquejo, inclusive los hermanos que nos siguen a través de la transmisión, tuvimos o subimos esta parte también allí para que pudiesen seguirlo.
Y empieza este bosquejo preguntando quién era Saulo. Saulo era un joven, porque era muy joven, y para ser tan joven tenía muchas atribuciones, lo cual nos dice lo importante que era, ¿no? Era un joven más o menos de la edad del Señor Jesucristo, era un joven tomado como un líder religioso. La Escritura nos da luz a pensar que este hombre, o a saber que este hombre era de Tarso. Dice que él mismo dice que fue instruido por Gamaliel, uno de los grandes maestros, uno de los grandes personajes de la historia judía que enseñaba en aquellos tiempos. Dice que pertenecía a la tribu de Benjamín. Él mismo dice que era un fariseo. Él mismo se jacta de tener la nacionalidad inclusive romana, es decir, era un hombre preparado. En este bosquejo trato de poner las citas en donde podemos encontrar toda esta información, pero es importante saber que no era un cualquier, ¿no? Pero la primera aparición de este hombre ahí en el libro de los Hechos se encuentra en la muerte de Esteban, el primer mártir. En el capítulo 7 del libro de los Hechos, en el versículo 58, dice: y echándole fuera de la ciudad, hablando de Esteban, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Imagínense, les decía qué tan importante era este joven como para que pusieran las ropas para la aprobación de la muerte de Esteban a los pies de este hombre, ¿no? Era tan importante que si leemos el primer versículo del capítulo 8, dice que Saulo consentía en la muerte de este varón, de este diácono que había sido elegido por los discípulos, que había sido elegido por el Espíritu Santo, pero señalado por los discípulos, ¿no? Entonces, podemos darnos cuenta que este hombre era influyente en el pueblo en ese momento. La muerte de Esteban inicia la persecución de la iglesia narrada en el libro de los Hechos. Dice la Escritura que a partir de esto se inició una persecución y que los cristianos fueron dispersados. Esto nos debe tener también que dar confianza de saber que todas las cosas, dice la Escritura, nos ayudan a bien a los que creemos en el Señor. Y el hecho de que estos fueran dispersados, pues hizo también que el mismo evangelio se dispersara, ¿no? Si estaba concentrado en un lugar, al ser enviados a diferentes lados, pues a todos lados llegó el evangelio. Esto es lo que el Señor tenía preparado para ello. Entonces, teniendo en cuenta lo que este hombre es, nos vamos a enfocar en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Ha pasado el tiempo, algunos días en los que Esteban fue apedreado, fue muerto por los seguidores del judaísmo, por fariseos, por personas que le habían señalado. ¿Y por qué era tanto el celo de estos hombres? Simplemente porque la predicación del cristianismo termina con cualquier proporción que tenga que ver con la ley. Les pongo aquí en esta hoja que les acabamos de dar. En el punto número 1, en la parte casi final de la primera hoja, dice: hablar de Jesús como Salvador era prácticamente quitar a la ley todo valor en el propósito de la salvación. Es decir, el predicar acerca del Señor Jesucristo como ahora lo hacemos es terminar prácticamente con la creencia de que uno podría salvarse a través de la ley. Era algo que estaba en el corazón de Saulo, porque este hombre desde los 5 años se esperaba o se piensa que era instruido en el judaísmo. Entonces, toda su enseñanza a lo largo de todos sus años, a través de esta predicación, pues era quebrada, era rota.
Ya no era una salvación que se tenía que dar a través de la ley, a través del cuidado de la ley que se había dado al pueblo de Israel a través de Moisés. Ya era algo distinto. Entonces prácticamente derribaba el pensamiento o lo que este hombre defendía y predicaba. El punto número 2 dice que fue apoyado por el sumo sacerdote y el Sanedrín para perseguir y asolar a todos los que predicaban a Jesucristo como Salvador. Les repito, todo esto está escrito en la Biblia. Dice en el capítulo 9, el versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. No a cualquiera el Sanedrín y el sumo sacerdote recibían siquiera. Era un hombre que se había ganado su derecho de ser escuchado y que incluso él solicitaba, por ese celo que sentía por el cuidado de la ley, que se le permitiese traer a todos estos hombres y mujeres cautivos, a estos hombres y mujeres traerlos y encerrarlos por predicar al Señor Jesucristo como Salvador. Entonces, esto era el presente en ese momento de Saulo, esto era lo que él defendía y esto era lo que él creía correcto. En el camino de la salvación hay algo que debemos tener claro. Hay quienes discuten por discutir, sin tener sentido, sin tener un razonamiento. Hay necedades que son eso, necedades. Para Saulo esto era lo correcto, esto era lo prudente y esto era lo que él tenía que hacer para de alguna forma defender lo que él a lo largo del tiempo había creído. Era un hombre, dice la Escritura, que era descendiente de la tribu de Benjamín. De hecho, su nombre Saulo tiene que ver con el nombre del primer rey, Saúl, el rey Saúl. Entonces, tiene que ver con esto, ¿no? Era un hombre que podría jactarse de tener una sangre pura, ¿no? Era un hombre, dice, circuncidado a los 8 días, allá en Filipenses, ahorita vamos a concluir con esa parte. Es decir, era un hombre que cumplía a la perfección todo lo que pudiese ser necesario para poder tener una salvación. Pero hay algo más importante. Este hombre en el camino a Damasco se encontró con el Señor Jesús, así como cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros en nuestro andar nos hemos encontrado con el Señor Jesucristo. Y una vez encontrados con Él, nuestro pensamiento ha cambiado. Tiene que ser así. Aquel que ha creído que el Señor Jesucristo es su Salvador, que necesita de un Salvador, logra entender que hay algo mucho más profundo, ¿no? Hay algo mucho más profundo que comportarse de la manera más adecuada. Hay algo mucho más profundo que todo lo que nosotros creemos que las buenas obras dejan al ser humano. Entonces este hombre se encontró con el Señor. Dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Era un hombre que había buscado toda su vida, corta o larga, agradar a Dios. Era un hombre que creía que la predicación que se estaba dando en ese tiempo en Jerusalén era una predicación que iba en contra de lo que la ley de Moisés decía. Pero era un hombre que tenía una búsqueda genuina, y a eso me refería hace rato. Aquellos que hablan por necedad difícilmente encuentran la luz del Señor Jesús, pero todos aquellos que en la profundidad de su corazón buscan del Señor, el Señor se presentará en su camino. Y esto pudiese darnos luz de la manera en la que nosotros hoy creemos. Si nosotros hoy creemos es porque en la profundidad de nuestro corazón hemos buscado la verdad, hemos querido encontrar la verdad.
este hombre necesitaba una aparición del mismo Señor Jesucristo para poder entender el mensaje que estaba siendo predicado. Y así fue, dice la Escritura que en el camino a Damasco se encontró con el Señor Jesucristo, que hubo una luz casi repentina y hubo una voz que lo llamó por su nombre. A cada uno de nosotros el Señor nos ha llamado por nuestro nombre para hallar en nosotros salvación. Y esto es misericordia, ¿no? Dice la Escritura, bienaventurado Pedro, porque esto no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Esto se había revelado al corazón de Saulo y lo había hecho por la misma búsqueda que este hombre tenía. Dice la Escritura también que los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Hermanos, esto nos tiene que enseñar que hay quienes no han de ser salvos. Leeremos ahorita otros versículos en donde nos dice que estos hombres escucharon la voz, pero no entendieron lo que la voz decía. ¿Cuál es entonces el propósito de nosotros de llevar el Evangelio? Habrá quien escuche, habrá quien no lo haga, pero nuestra obligación, como hablábamos el día 31, es llevar un mensaje que literalmente es un mensaje de vida o de muerte. Insistiremos, dice la Escritura, como leíamos en aquel momento, habla la palabra a tiempo y a destiempo. Seamos insistentes, porque todo aquel que ha de ser salvo, ha de ser añadido por el Señor a su iglesia. No sabemos cuándo, no sabemos si nosotros insistiremos 5 o 10 veces a un familiar, a un amigo, y llegará otra persona y en la primera vez que le diga sea algo que él crea, no sabemos. Pero eso también nos debe dar tranquilidad. Hay muchas veces que nosotros pedimos a Dios por nuestra familia, ¿no? Para que nuestra familia haya salvación. Tengamos confianza en que todo está en las manos de Dios y que el tiempo de Dios es oportuno. Muchos en su lecho de muerte creen en el Señor Jesucristo. Muchos pueden pasar una vida sin creer en Él, pero el último respiro será del Señor Jesucristo. Y confiemos en que la Escritura tiene y sabe y nos dice que aquellos que han de ser salvos serán añadidos. ¿Escucharon el mismo mensaje? Aquí dice eso. Dice que escucharon la misma voz. Pero la Escritura nos dice que no entendieron el mensaje, ¿no? Saulo sí lo entendió. Saulo sí lo escuchó. Él pudo haber elegido no creer en ello. Él pudo haber elegido por todo lo que había creído durante toda su infancia, durante toda la enseñanza, que esta voz no era algo que venía de Dios. Sin embargo, su corazón estaba dispuesto para ello. Entonces, hay un llamado del Señor a este hombre y hay una decisión que él debe tomar. De inmediato su pregunta fue: ¿qué quieres que yo haga? Y esto nos debe hacer ver que hay un llamamiento del Señor no solamente a salvación, hay un llamamiento del Señor para que este hombre le sirva con esa misma vehemencia que lo hacía, pero ahora para llevar la palabra que él completamente quería erradicar. Prácticamente lo está cambiando, lo está haciendo una conversión en una dirección completamente distinta a la que él llevaba. Ahora estos que llevaban el mensaje tendrían que ser cuidados por él y él mismo tendría que llevar el evangelio. Y algo más, no lo iba a llevar en Jerusalén, no lo iba a llevar para los suyos, era llamado a predicar el evangelio a los gentiles. Este hombre es conocido como el apóstol de los gentiles, completamente distinto a lo que él siempre profesó, porque era a los incircuncisos, era a los que no pertenecían al pueblo de Dios, era a todos ellos a los que él no podía tener o tomar
como propios de lo que la bendición del Señor quería dar. Entonces, podemos ver la conversión de este hombre en el primer versículo del capítulo 9. Respiraba, dice, una amenaza sin muerte contra los discípulos. Ese era su presente. Y en el versículo 20 podemos encontrar su nuevo presente. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Hay una conversión total de pensamiento y hay una conversión total de todo lo que este hombre habría de predicar. Tenemos un capítulo en el mismo libro de los Hechos que nos va a dar una explicación total de lo que pasó ese día. En el capítulo 22 del libro de los Hechos, este hombre se levanta para dar su testimonio, ¿no? Hay veces que nuestro testimonio son puras desgracias. Más bien deberíamos decir todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Incluso en la enfermedad, incluso en la tristeza, Dios siempre hace algo por nosotros. Nuestro testimonio debería ser de esta forma. Claro que es bueno expresar que tenemos una necesidad al Señor porque esto confirma nuestra fe, pero para los que nos escuchan, es más revelador cuando nosotros mostramos lo que Dios ha hecho por nuestras vidas. Dice el capítulo 22, varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Les dice hermanos, está hablándole a judíos, está hablando a los que pertenecen con él mismo a un linaje, varones hermanos y padres, está reconociendo a los ancianos de Israel. Está reconociéndolos como aquellos que han dedicado su vida y que saben y conocen de lo que la ley dice. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y él les dijo, yo de cierto soy judío. Es verdad, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia. Y les decía, a lo largo de estas citas podemos encontrar una biografía de él. Pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Da una descripción de él, da una descripción de dónde proviene. Les está diciendo, no les estoy hablando sin saber, sin conocimiento de causa. Yo sé lo que ustedes hoy celan, yo lo viví. Llevo muchos años siendo instruido para esto, pero necesito que me escuchen. Y dice más, dice, perseguía yo este camino hasta la muerte y prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Entonces, les narra todo lo que él había hecho. Les está diciendo, yo no soy cualquiera. Yo conozco de lo que ustedes están defendiendo, pero hay algo más. Aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y esto es lo que narra el libro, en el capítulo 9 de los Hechos, ¿no? ¿Qué hay de diferente en esto? Versículo 9, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. La salvación es para todos, repito, pero no todos han de entender la voz del Señor. Aquellos que han de ser condenados, dice la Escritura en Juan 3, ya fueron condenados porque no han creído, dice la palabra. Entonces nuestro trabajo, nuestro mandato es predicar la voz del Señor. Algunos escucharán, pero ya han creído. ¿Y por qué dice así, ya han creído? Pues porque Dios conoce todas las cosas. Y porque Él sabe que cada uno de nosotros creeremos o no creeremos. Entonces, esto es lo que este hombre está diciendo. Ellos también vieron la luz, escucharon la voz, pero no entendieron. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco,
y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Una vez que ha llegado Ananías ante Pablo, hay algo que en la mañana que leía me dejó pensando que era lo primordial para esta mañana. Ananías se presentó delante de Pablo porque el Señor mismo le dijo que fuese. Todavía le dijo: Señor, pero este es el que persigue a los cristianos. Pero el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Ananías fue obediente y llegó con él. Y en el versículo 14 dice: y él le dijo: el Dios de nuestros padres, es decir, yo también soy judío, pero ese mismo Dios te ha escogido, te ha apartado, para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Vale la pena aquí hacer una anotación. El bautismo no era lo que quitaría los pecados de Pablo. Sí le dice: levántate y bautízate, pero dice: y lava tus pecados. ¿Cómo los iba a lavar? Invocando su nombre. Entonces, cuando la Iglesia Católica bautiza a los pequeños, lo hace de una manera incorrecta, porque lo que quita el pecado del mundo es invocar el nombre del Señor Jesús, no el bautismo por sí solo. Cuando nosotros en la iglesia cristiana bautizamos, lo hacemos sabiendo que es un testimonio para los que nos ven. ¿Por qué tenía este hombre que ser bautizado? Porque era un testimonio para todos aquellos que una vez lo habían visto perseguir a la misma iglesia cristiana. Era un testimonio perfecto que este hombre se bautizara y que al hacerlo invocara el nombre del Señor Jesucristo para salvación de pecados. Y dice: y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Seguramente este hombre decía: bueno, pues ya entendí, entonces le voy a predicar a mis hermanos. Nada más que el Señor Jesucristo lo tenía dispuesto para predicar a los gentiles, no al pueblo en donde él pertenecía. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba de todas las sinagogas a los que creían en ti. Una vez que nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, se revela a nuestros corazones los errores y pecados que hemos tenido. No hay otra forma de entender que necesitamos un Salvador que entender que el Señor Jesucristo nos ha salvado. Y una vez que esto pasa, entonces el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, es decir, nos hace ver que hemos pecado. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues para el que está allá afuera, pues el que toma o el que se envicia, pues no tiene nada de malo, ¿no? El que reniega de sus padres, ¿no?, y eran culpables de que renieguen de ellos, pues no ven nada malo, ¿no? Aquellos que adoran imágenes no ven nada de malo. Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo se revela en nuestras vidas, lo primero que nosotros vamos a pensar es todas esas cosas que han atentado contra Él. Para Saulo, hasta este punto, todo lo que había hecho era correcto. Sin embargo, cuando se encontró con el Señor Jesucristo, entendió todo lo que había estado mal en su vida. Dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Apenas le estaba llamando el Señor y ya había un propósito para su vida. Y es tal cual para cada uno de nosotros. Hay algo con lo que debemos concluir este día y se encuentra en el capítulo 3 de Filipenses. Es importante que cuando nosotros leamos la escritura,
podamos relacionar toda la palabra en una sola, porque de esta manera podemos darle un sentido distinto a lo que estamos leyendo. Una vez más, en una carta que escribe el apóstol, dice en el capítulo 3, hablando de todos estos que predicaban, dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos los de la circuncisión, somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y entonces esto que viene a partir del versículo 4 es algo que debe mostrarnos que la salvación no tiene que ver nada con las obras. Dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, es decir, yo puedo confiar en las obras que había hecho. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, empieza a dar ahora sí su listado de las buenas obras que tenía, ¿no? Circuncidado al 8º día, tal como el Señor Jesucristo dice la Escritura que fue circuncidado, porque con Abraham se había establecido este pacto, que a los 8 días todo hombre o todo varón tenía que ser circuncidado, ¿no? Dice la Escritura que Abraham tomó a Ismael y tomó a sus siervos y los circuncidó, y que cuando Isaac nació lo circuncidó a los 8 días, y esto es una tarea del pueblo judío que se ha establecido y que se ha hecho. Entonces dice: yo fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, le empieza a dar sus credenciales, no nada más del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, la tribu del primer rey del pueblo de Israel, el rey Saúl. Soy hebreo de hebreos, es decir, soy prácticamente de sangre pura, ¿no? En cuanto a la ley, soy fariseo, o sea, no nada más era un judío, era un hombre respetado, un hombre que hacía respetar inclusive la ley. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Es decir, yo tengo cartas para que si fuese por obras, pudiese tener salvación. Yo tengo más que todos ustedes, les dice el apóstol. Pero, versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, es decir, todas estas cosas que yo creía que me darían salvación, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Es decir, el conocimiento de Cristo Jesús me ha dicho que todas estas cosas, eso dice la Escritura, son como trapos de inmundicia. Inclusive el apóstol dice a Timoteo que él de los pecadores es el primero. No puede contradecirse esto que está diciendo con esto que le dice a Timoteo. Sin embargo, él ha entendido que en lo profundo de su corazón hay pecado que hace que no sea santo. ¿Qué es lo que lo ha llevado a tener esta conclusión? Que ha amado a Cristo Jesús, dice. Es decir, ha comparado su propia vida, no con cualquiera, porque con cualquiera él podría tener salvación, pero al compararlo con Cristo Jesús, ha entendido entonces que no es apto para tener una vida eterna, que no es apto para tener salvación, que no es apto para ser presentado delante de Dios. ¿Qué es lo que a nosotros nos debe decir? Que necesitamos del Señor Jesucristo. Eso precisamente, que nosotros comparemos nuestra vida y nuestro andar con el Señor Jesucristo. Esto revelará a nuestros corazones que es necesario que busquemos de Él y que le amemos a Él, porque así como hemos sido partícipes de su crucifixión, también seremos partícipes de la vida eterna. Versículo 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte,
Es decir, Él ya fue crucificado. Si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, entonces, solo entonces, podemos ser partícipes también de su resurrección. Y entonces también podremos decir que nuestros pecados ya han sido pagados en la condenación que el Señor llevó en su propio cuerpo. Esto es lo que el apóstol está diciendo. Entonces, esta es la conversión de un hombre que pensaba, que sabía que si fuese por obras no habría otro que pudiese tener salvación, pero comprendió en aquel camino a Damasco que era más profunda la salvación y que solamente se podía alcanzar a través de Jesucristo, a través del mensaje de todos aquellos hombres que este apóstol perseguía para matarles, perseguía para encarcelarlos. Ese mensaje del cual él renegaba era la única salvación que había y que hay hasta nuestros días y que habrá. Si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, podremos ser partícipes de su resurrección, porque hemos sido partícipes entonces también de la condenación que Él ha llevado en la cruz del Calvario. Quizá ninguno de nosotros puede decir, pues a lo mejor yo sí me la merezco, yo creo que no. Pero este hombre se jactaba de serlo. Había cumplido con toda la ley y cuando no la cumplía sacrificaba para poder ser perdonado. A eso se refiere, no quiere decir que fuese perfecto. Lo que quiere decir es que a través de la ley también dicta qué hacer cuando una persona se equivocaba, que era sacrificar al Señor, buscando el perdón de pecados. Eso es lo que él decía a través de la ley. Entonces, esto es lo que hoy debemos guardar. Si nosotros hallamos en este boletín todo esto que está escrito y releemos estas citas que están allí, habrá una mayor claridad de lo que estamos tratando de expresar hoy. Entonces, hermanos, pues confiemos en la sangre del Señor Jesucristo, porque esta es la única manera de hallar salvación. Esta tiene que ser nuestra predicación. Algunos escucharán nuestra voz y no la entenderán. Algunos escucharán nuestra voz y lo primero que harán será decir qué es lo que tengo que hacer, porque esta es la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias porque reconocemos y entendemos que la salvación solamente la encontramos en el Señor Jesucristo. Este hombre que se jactaba de ser un hombre recto, que se jactaba de cuidar la ley, que se jactaba de servir, persiguiendo a todos aquellos que predicasen algo fuera de lo que estaba escrito en la ley, tuvo que reconocer que el mensaje traído por nuestro Señor Jesucristo es el único que da salvación. Te damos gracias porque podemos comprenderlo de esta manera y te damos gracias porque si leyésemos tu palabra constantemente, entenderíamos que el milagro de la salvación que nos ha alcanzado es eso, es un milagro que hoy podamos reconocer tu voz, que la hayamos entendido. Y es por eso que hoy, Señor, te servimos, porque tú nos has llamado, Señor, lo has hecho con amor, y nos has levantado, y nos has perdonado, y nos has santificado para que podamos ser presentados delante de nuestro Padre. Te damos gracias por todo esto. Te pedimos que a lo largo de este año podamos, Señor, recibir tu palabra y entenderla, y poderla hacer partícipe en nuestro corazón. Te damos gracias por todo esto en tu nombre, Jesús. Amén.